estáis, pichurrinas y pichurrinas? Bienvenidos a vuestra casa. Bueno, en fin, las de los horrores perfumeros, no. Hoy vuelvo a retomar las fragancias de Zara. Fíjate tú por dónde. ¿Por qué? Pues porque las probé y dije, uy, qué rico que huele esto. Vente conmigo, cariño. Y las cogí las tres, la colección. Las tres nuevas que ahora vamos a ver perfectísimamente bien. La primera será Breezy Shock. Pues nada, Breezy Shock, ahí está. Ya sabéis que paso del tema de las cajas, las botellas y de todo esto. La siguiente será esta Burger Shock. Aquí con todos ustedes, también 90 mililitros con un precio de las tres, cada una, la unidad, precio unitario, en 15,95. Ahí está. Y luego tendremos esta de aquí que se llama Rock Shock. Ya está. Pues vamos a empezar. ¿Para qué andarnos con más tonterías? Vale, pues vamos a empezar con esta Breezy Shock y sus notas maravillosas y fantásticas. Yo mientras tanto ya sabéis que paso de la botella. Bueno, es todo en efecto espejo y escupe. Escupe bien, vaporiza bien. No es que sean lo máximo, pero están perfectas. Venga, vamos con las notas de esta primera Breezy Shock. La verdad es que no tiran la casa por la ventana, ni por la caja, ni tan siquiera en la página web. Y las notas que reflejan son las que aparecen aquí. Y aparecen notas marinas, ciprés y ámbar. Tengo que decir que las tres son zona de confort del Orgaz. Me explico. Cada una tiene un aporte distinto, son diferentes, pero son zona de confort. O sea, me siento muy cómodo con este tipo de fragancias. No sé si lo he dicho, pero concentración de toilette, 90 mililitros. Y aquí lo que realmente tenemos, voy a coger el secante, porque esto sí que lo tengo yo aquí en el secante puesto, es iba a decir perfume, es uno de toilette que rinde determinado homenaje, aunque pueda parecer que no, a fragancias que son old school, pero dentro de una zona mucho más modernizada. No es vieja, no es viejuna, ni muchísimo menos, y además todo lo contrario, precisamente lo que tienen, y yo que estoy en la crisis de los 50, es que son súper juveniles. A pesar de que tienen ese regustillo y ese remanente de fragancias muy de barbería, por lo menos dos de ellas son muy de barbería, muy de el rollo de ¡guau! ¡Qué fresca que es la vida! Me encanta y me apasiona vivir, quiero seguir vivo durante miles de años. Pues así, eso es lo que pasa, te infunden vida. Y eso es lo que pasa pues con esta primerica de aquí, con esta Breezy Shock, que es un monstruito muy bonita, muy graciosa y sí que, bueno, un monstruito porque es muy bonita. Pero no por otra cosa, porque tengo que deciros que efectivamente es controladita, tenemos 1 metro de estela y de proyección durante aproximadamente 1 hora, que luego se retrae, pero se queda plenamente perceptible. A mí me dura muy bien en piel y me llegan a las 6 horas sin necesidad de reaplicar. No me tengo que estar obsesionando con este tipo de fragancias, porque además a nada que se mueva un poco de aire, os llega. Y además gustan las tres, esto sí que lo globalizo, gustan las tres, vais a tener halagos con las tres sin ningún tipo de problema, de verdad, son súper gustosas. Y además lo bueno que tienen es que huelen a tío, no huelen a nenita, y eso se agradece. Tienen olor a tío, huelen a macho, ya está, punto pelota, ya termina la review, venga, me voy. No, hay que seguir. La firma la engloba dentro de una amaderada. No es tan amaderada, ni tan siquiera en el secado se termina ambarando porque siempre está fresca. Las notas marinas son espectaculares, tengo que decirlo, porque aquí no se nota absolutamente nada sintético. Están muy bien estructuradas, es de aplaudir. No se nota un olor a fregasuelos con olor a aire de... no sé, aire nórdico. Por aquello de los Shock, no, aquí tenemos algo que está súper chulo. Las maderas están, pero que no son los... de verdad, aunque puedan decir que son los protagonistas, en absoluto son los reales protagonistas de toda esta composición. Súper agradable. No me quiero perder tampoco mucho más en ella, pero tengo que decir que efectivamente es que no se ambara. Vale, momentos donde utilizarlo. Cualquiera de las tres, aquí sí que me voy a mojar y ya lo estoy diciendo, spoiler, me da exactamente igual, pero es que no quiero hacer tampoco un vídeo excesivamente largo. Vamos a tener, no me quiero alargar como con las Mercadona, ni muchísimo menos.
vamos a tener unas fragancias que se van a desempeñar muy bien en cualquier época del año, pero sobre todo creo que les ha llegado un poco tarde el momento porque me parecen que son excesivamente veraniegas, son súper frescas, a pesar de que tienen consistencia, porque son consistentes, son frescas. Y se agradece muchísimo, sobre todo, aplicártelas en verano. En invierno lo que pasa es que te aumentan tu elegancia natural. Son distinguidas, ¿eh? Te dan así un aporte de distinción así muy chulo, porque además tienen empaque y además cualquiera de las tres, tengo que ir globalizando, si no se puede alargar demasiado el vídeo, cualquiera de las tres sirven muy bien para ir con traje. Y además es que son muy versátiles. Si es que, vamos a ver, son súper versátiles. Te las puedes poner cuando te venga en la real gana sin ningún tipo de problema. Quizás a lo mejor para la noche, pues ya sabéis que a mí me gustan las cosas hiper mega potentes para la noche. Pero bueno, hay noches y noches y no todo tiene que ser siempre potencia. Con lo cual entiendo que también se puede aplicar por la noche, ¿eh? Y vais a quedar más a gusto que un arbusto. Expande. Abre, Breezy expande, abre, es súper gustosa, se mantiene muy verde, es muy old school, pero de verdad, una versión muy modernizada que se agradece muchísimo. Y además es que el precio, porque se me olvidan los precios, porque yo esto no lo vendo 15 euros, 16 euros. Los entiendo muy comedidos, ¿eh? Yo estoy muy contento con esta compra. Además, creo que van a ser las primeras Zara que me voy a engatillar sin ningún tipo de problema y que voy a estar usando a diario. Ya pasaría a Berges Shock, que es como más redonda. Fizzy es más chisporroteante y esta es más redonda. Es un poco más oscura, no abandona el rollo old school y se mantiene también durante un montonazo de horas. Ya lo he dicho, pues 7, 8 horas perfectamente sin ningún tipo de problema. No hay que reaplicar, cae muy bien en ropa. Son súper gustosas, pero qué ricas están, de verdad, ¿eh? De verdad, qué ricas están. A ver, que yo, ya sabéis que yo no me llevo un céntimo de nadie, pero cuando digo las cosas, las digo ahí con todas las de la ley. Esto huele súper rico, cualquiera de las tres. Simplemente seleccionáis la que más os mole y ya está. No voy a entrar en temas de parecidos razonables, lo siento, eso lo dejo para otros, que les gustan mucho estos juegos de ir sacando botellas. Yo, lo siento, no juego a esto. Cardamomo, salvia y palo santo. Cardamomo evidentemente se nota especiada, por supuesto, y lo que tengo que deciros es que tenemos esa cierta acidez dentro de la composición y que la salvia ayuda más a mantener ese rollo old school modernizado, porque tengo que decir que esto es súper moderno. El palo santo aporta efectivamente todo el tono aromático de la madera y ahí es donde tenemos la composición básica de lo que nos dan. No me quiero meter en el INCI, vuelvo a repetir que estoy harto de INCIs, así que, entre otras cosas porque tampoco está todo declarado, ¿eh? Vamos a ser claros, o sea, aquí cada cual pone lo que le da la gana y ponen más o ponen menos, pero no están obligados a poner más de lo que dicta la ley, que son 2 o 3, nada. En fin, ¿qué pasa con esta fragancia? Esta fragancia es mucho más madura. Breezy Shock, o como se diga, es más juvenil. Aquí hemos ganado en un aporte de más madurez y podría recomendar la fragancia a lo mejor a partir de unos 25 años, ¿vale? La otra se mueve en un ratio súper juvenil, muy fresco, chispeante, vivo, alegre, rollo after gym, estar para arriba y para abajo, personas hiper mega dinámicas. Es que es así, es como el dibujo mental que a mí me llega con la primera que os he presentado, pero aquí no. En la siguiente ya tenemos más madurez, tenemos un empaque mucho más redondeado en algo que es más... Y además las entiendo las tres igual, con un rollo old school vintage, pero no huele a viejo. Especifico porque esto no huele a viejo. Lo que pasa que, claro, teniendo como matriz la salvia y el cardamomo, pues el palo santo, bueno, ya nos llegó a lo mejor en la perfumería un poco más a posteriori, que se puso más de moda, pero de verdad que con esas dos, más luego aparte... pues el aporte de la rosa, del jazmín, de la flor azul del naranjo y todas estas cosas que siempre llevan, pues vamos teniendo el totum revolutum para que la podamos conferir como una fragancia para edades más adultas y luego aparte completísimamente versátil.
sin ningún tipo de problema, de verdad, para cualquier tipo de ocasión. Y vuelvo a repetir, cualquiera de las tres sirve para el traje que se ponen siempre las personas del perfume, que son las únicas del universo que todo el mundo trabaja de traje, siempre, normalmente, en oficina, claro. Burger Shock es muy subidita en alcohol, se nota que le han pegado ahí un trayacico de alcohólicos y además pica bastante en la salida. Efectivamente, hiper mega cítrica en la evolución, va cuajando y se va oscureciendo conforme va madurando el aroma en piel. En la ropa efectivamente pasa exactamente lo mismo, va madurando y se va oscureciendo, y se agradece porque por lo menos las progresiones son completamente distintas en las tres, no tanto en cuanto a la duración, porque más o menos se podrían equilibrar. Son fragancias moderadas y que rinden estupendísimamente bien. Mirar, para el día a día van que ni al pelo. Antes que compraros la cacharrería que acaba de sacar este año Mercadona, tenemos estas, de verdad, o de toilettes, pero que van a funcionar súper bien y vais a quedar estupendísimamente regalándolas si la tenéis que regalar, y además si las uséis vosotros vais a disfrutarlas, porque son fragancias que te hacen disfrutar, no son ni empalagosas ni pesadas, nada, son para el día a día. Esto es cosmopoliteo puro y duro. Cosmopolitas, venga a correr por la city como haga falta, o por el campo, por donde queráis, pero esto es dinamismo. Están llenas de chispa y de vida, y esto hacía mucho tiempo que no lo encontraba ni en Zara ni en no sé dónde ya, de verdad. Entraríamos con Rock Shock. Esta sí que es muchísimo más nocturna, es otro tipo de historia. Aquí ya no tenemos ese rollo old school tan marcado ni por asomo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, está el cacao dándolo todo en la composición, sobre todo a la hora del secado. Cuando atomizáis, tenéis una cosa que efectivamente, y además se agradece, evoluciona. Y evoluciona hacia algo que está como un pelín dulce, sin llegar a ser un gourmand aplastante. Evidentemente todos los cítricos del universo acompañando a la fresa, se siente la fresa, además es que se huele, la fresa se huele, pero estamos haciendo una mezcla súper chula, muy bien medida de lo que es la fresa con la lavanda. Y están casadas a la perfección, no chirrían. Hace poco me parece que también mostré algo que llevaba fresa con lavanda y era chirriante a morir, quedaban hasta incluso arcadas. Me contuve y me mordí la lengua, pero menos rica estaba de todo. Y aquí no, aquí está espectacular. En cuanto a los matices del coco, están dulcificados. Lo único que le encontraría a esta fragancia sería quizás que me recuerda mucho a el olor de determinadas tiendas. Es lo único, sería por lo único. Es quizás el rollito que le encuentro. No sé si sería realmente el olor a el ambientador que utilizan en determinadas tiendas, sino el olor que lleva implícito o lleva implícito en determinadas prendas de vestir. Pero es que es muy así. Por lo demás, es espectacular. De verdad, esta colección merece muchísimo la pena, Parece que la estoy vendiendo, estoy haciendo aquí el teletienda, pero es que no. Es que cuando una cosa merece la pena, yo lo doy todo. Si no merece la pena, yo aquí me cojo y me callo. Las duraciones igual, Más o menos está en un estándar, 7, 8 horas, habrá que le dure más. Rock Shock no es de reaplicar. Es también una fragancia que es juvenil. Volvemos a fragancia juvenil. Aquí esto se lo puede poner un tío joven sin ningún tipo de problema, y una persona más adulta también. Sí, de verdad que no hay problema. El ratio de edad sí que se aumenta porque es más juvenil, tiene un tono que es endulzado y es más gustoso para las nuevas generaciones. Pero de verdad, sin problemas. O sea, gentes adúlteras del canal, podéis usarla tranquilamente, que no pasa absolutamente nada, no se van a caer los anillos y les vais a gustar un montonazo. Cualquiera de las tres tienen halagos, Así que no nos hagamos la pichica un lío, porque esto, halagos tenéis segurísimo. Y esta podría ser quizás una de mis favoritas, pero vuelvo a repetir, tampoco podría seleccionar la una o la otra porque es que realmente aportan cosas distintas, pero es zona de confort. Entonces no soy muy objetivo porque esto es
la típica fragancia que es para todos los días, para llevar en la bolsa, te la echas en la bolsa, pum, la verdad que el vídeo pesa un poco, te la echas en la bolsa y te olvidas y te vas reaplicando conforme te va apeteciendo. Si es que te apetece, esta yo creo que es la RockShox, es la más contundente en cuanto a aroma, podríamos sacarle más rendimiento efectivamente por el tipo de configuración que tiene el perfume en dulces, pero por lo demás las otras dan perfectamente la cara, o sea, no vais a tener ningún tipo de problema con ellas, de verdad, lo digo en serio, son súper gustosas. Bodas, bautizos y comuniones, por cierto, RockShox es la que sí que os podríais llevar por los actos de tarde-noche, y las otras dos las utilizáis para las mañanitas. Perfecto, sin problema, mañana o tarde. Esta sí, la RockShox se alarga a la noche, las otras son mucho más sutiles, no son tan potentes. Esta se podría alargar. Estoy aquí avanzando en lo que es la evolución de la crítica, pero efectivamente RockShox es la que más versatilidad da con respecto a utilizar por las noches. Las otras es, dependiendo del tipo de noches, pues os las ponéis o no. Me sirven exactamente igual para primavera, verano, otoño, invierno y chimpum. Yo creo que ya estaría todo dicho con respecto a estas tres nuevas de Zara que están súper aprobadas. No voy a besar una a una, por si no, qué aburrimiento. En fin, que como sé que nos ha gustado el vídeo, a muchos haters y tal, pues ya sabéis, los dislikes correspondientes que yo os mando al pozo, pero rapidito, porque no, mi vida se acaba y no tengo tiempo que perder. Lo siento, no pierdo tiempo en nada de esto. Y luego, como también ha habido muchísima gente que me quiere, que me ama, y a esas gentes sí que les doy todo mi tiempo, habido y por haber, pues ya sabéis, likes, suscripciones, activación de campanita, distribución de los vídeos por todos los lados, y vamos a ver si podemos posicionar el canal como realmente se merece. Ay, que estamos últimamente sí, un poco hundidos. No, que va muy bien, tontuelos, estoy contento. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Lieber.